Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y es un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias por formar parte de esta familia de esperanza. Si es tu primera vez o tienes poco tiempo conociendo este canal, no olvides suscribirte. Uno de mis deseos más grandes es que la bendición de Dios te acompañe todos los días, que puedas crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, pero que también seas un evangelista. Compártelo con otras personas. Comparte tu experiencia. Gracias por los comentarios que ustedes dejan en cada uno de los videos. Yo los leo todos. Les envío un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Gracias de verdad, de corazón. Son una motivación para continuar estos estudios explicativos capítulo a capítulo de la Biblia. Hoy hemos llegado al capítulo 27 del libro de Números. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, en el segundo censo que Dios mandó a Moisés y a Eleazar a hacer a los mayores de 20 años y a los levitas mayores de un mes para arriba, todos los varones de Israel que fueron censados, pero en la tribu de Manasés, quien era hijo de José, o sea, de la tribu de José, de Manasés, había un hombre llamado Zelofeat, que tenía 5 hijas, no tenía varones. Bueno, este caso particular vuelve a ser mencionado en el principio del capítulo 27. El relato dice de la siguiente manera: las hijas de Zelofeat, hijo de José, de Maquir, de Manasés, quienes se llamaban Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, se presentaron ante Moisés y ante el sacerdote Eleazar, ante los principales y ante la congregación a la entrada de la tienda de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y no estuvo en el grupo de Coré que se reunió contra el Señor, sino que murió en su pecado y no tuvo hijos. Aquí vemos a las hijas de Zelofeat presentándose ante Moisés, recordándole a todos que su padre había muerto y que él, Zelofeat, no había participado de la rebelión de Coré. No era partícipe de estas rebeliones. Zelofeat era un hombre que realmente había aprendido a tener una experiencia con Dios y sus hijas habían heredado sus enseñanzas. Pero Zelofeat murió con la generación que, por temor a los gigantes de Canaán, no quisieron obedecer la voz del Señor. Recordemos que los únicos que habían sobrevivido a esta experiencia de 40 años, que tenían más de 20 años de edad, quienes habían participado en el grupo de los espías, Caleb y Josué, eran los únicos que podían entrar a la tierra de Canaán, ya hombres mayores, maduros, de experiencia. Al principio, hace 40 años en el pasado, en este contexto histórico, eran muchachos jóvenes, quizás de 20, 25 años. Entonces ellas dicen, versículo 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Danos herencia. Como ellas no tenían hermanos, entonces la autoridad o la responsabilidad de dirigir una familia claramente recaía sobre los hombres y ellos iban a tomar posesiones de la tierra. Las mujeres dependían de que se les mantuviese, de que se les ayudase, de que se les sustentase. Pero estas mujeres estaban solas y no se registra que tengan esposo, por lo menos no en este relato. Dice entonces que ellas reclamaron el derecho que le correspondía a su padre. Entonces Moisés llevó su causa, dice el versículo 5, ante el Señor, y el Señor respondió ante esta particularidad. Dicen bien, dijo el Señor, las hijas de Zelofeat, dadles herencia entre los hermanos de su padre. Vean cómo Dios trata con igualdad a hombres y a mujeres. Aquí vemos cómo estas damas van y reclaman su derecho y Dios escucha su petición. Era una petición justa. Como el relato no dice que ellas tenían esposo, los esposos estaban en el deber de darles posesión a ellas.
Como no hay este registro, no hay una indicación de que en este momento, porque quizás eran mujeres muy jóvenes o habían sido instruidas a que fueran bien preparadas antes de tomar la decisión matrimonial, estas mujeres están reclamando a Moisés y Moisés no sabe qué hacer. Y lo más lógico es ir a consultar al Señor y el Señor responde afirmativamente a la petición. Y ya aquí podemos extraer una lección para nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida, pero Él espera que tú y yo nos acerquemos a Él y reclamemos lo que por derecho Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el derecho, el don de la vida. Nos ha dado la oportunidad de conocer su voluntad. Nos ha dado el privilegio de la salvación a través de Cristo. Esos derechos podemos reclamarlos, solo si aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque estas mujeres tenían que ser mujeres espirituales. De otra manera no se hubiesen acercado a Moisés. No hubiesen pedido lo que era justo para sus vidas. Estas mujeres confiaban en las promesas divinas. El hecho de que hayan nacido mujeres o no tengan hermanos o no se hayan casado no les quitaba el derecho de su herencia, porque ellas iban a poseer también la tierra de Canaán. Dice el versículo número 8, y di a los israelitas, sigue hablando el Señor, si alguno muere sin hijos, para que ya haya un precedente sobre el asunto, pasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano. Esta será una norma legal para los israelitas como el Señor mandó a Moisés. Tenían un precedente ahora y el Señor había dado instrucciones adicionales. Esta norma es importante porque aquí hay justicia social. Aquí vemos una norma que es para el beneficio de aquella persona que por alguna circunstancia no haya tenido descendientes. Su herencia queda para un familiar más cercano. Él deja un legado. Y esto, si se pusiera en práctica hoy en día, quizás se evitarían muchos problemas legales con terrenos, territorios, posesiones, adquisiciones materiales, empresas que han dejado personas que no han tenido descendientes. Versículo número 12. El Señor dijo a Moisés, sube al monte Abarín. Ahora viene un momento importante, doloroso pero importante, porque ya Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán y Moisés no podía entrar. Moisés tendría que morir. Y Dios le dice a Moisés, sube al monte Abarín y verás la tierra que he dado, no dice daré, que he dado hace mucho tiempo, 40 años en el pasado. Dios había decretado que esa tierra le pertenecía a Israel, aunque el cananeo viviera en ese lugar. Y si retrocedemos un poco más en el tiempo, 400 años en el pasado, cuando Abraham moraba en la tierra de Canaán, le dijo, todo esto te voy a dar. Hasta donde llegue tu vista, todo será tuyo y de tus descendientes, pero toma en cuenta que tus descendientes pasarán tiempo como esclavos en una tierra ajena, pero volverán y recibirán lo que por derecho yo te he dado. Estoy parafraseando las expresiones del Señor, porque aquí el versículo dice, sube y verás la tierra que he dado a los israelitas. Ya esa tierra les pertenecía por derecho al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, la patria celestial nos pertenece a nosotros, no por nuestros méritos, son nuestros derechos, pero esos derechos los ganó Cristo en nuestro lugar. Tú debes anhelar ir a la patria celestial y vivir en esta tierra como habitante del reino de los cielos. Israel debía aprender a vivir antes de entrar en Canaán como poseedor de la herencia que el Señor le había dado. Ellos debían ser una bendición para las demás personas. Por eso yo hago énfasis en mis temáticas al cambio de mentalidad. ¿Cuándo debe cambiar nuestra mentalidad? ¿Cuándo debe cambiar nuestro carácter? ¿Cuándo debe cambiar nuestro comportamiento? ¿Cuando Cristo venga por segunda vez? No, ahora es que se debe efectuar el cambio y ese cambio lo hace el Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza pecaminosa es inclinada hacia el mal, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios
capítulo 10, versículo 13, que no ha venido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana, porque el Señor da juntamente con la tentación la salida. Por lo tanto, la nueva experiencia de vida debe manifestarse aquí en la tierra, no en el reino de los cielos. Nosotros seremos transformados cuando Cristo venga de manera física, pero el cambio de mentalidad debe hacerse ahora aquí. Y Dios le dijo a Moisés, ya yo le he dado esa tierra a los israelitas, ya yo se las he dado y te la voy a mostrar. Versículo número 13. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi dicho en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, y no me santificasteis en las aguas a los ojos de ellos. Esas son las aguas de las rencillas en Cades, en el desierto de Sim. Entonces Moisés respondió al Señor, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación que salga entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación del Señor no quede como ovejas sin pastor. Moisés está a punto de morir y está preocupado por el pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que durante 40 años le dio dolores. Pero Moisés intercedió muchas veces por ese pueblo. Y aunque cometió un terrible error de deshonrar al Señor públicamente al golpear la roca 2 veces, Moisés aún sentía preocupación por el pueblo de Israel. Señor, no lo dejes como ovejas sin pastor. Aquí vemos la preocupación de un padre por sus hijos. Los que somos padres sabemos la importancia de que nuestros hijos aprendan a enfrentar este mundo. Yo le digo al Señor cada día en mis oraciones, dame vida hasta ver a mis hijos grandes, independientes, cuando ellos ya puedan valerse por sí mismos. Entonces, si es necesario que yo descanse, descansaré con la seguridad de que los he instruido y pueden enfrentar la vida. Aunque uno nunca termina de aprenderlo todo, pero vamos aprendiendo. ¿Y por qué tengo ese deseo en mi corazón? Porque yo tuve la terrible experiencia de tener que vivir solo a partir de los 15 años. Nunca viví con mi padre, mi madre murió cuando yo era niño, pero Dios nunca me abandonó. Y el Señor le iba a mostrar a Moisés que Él no iba a abandonar a Israel jamás. Dios es el más interesado en la protección de su pueblo, así como el Señor es el más interesado. Dios el Padre es el más interesado en la salvación de cada uno de nosotros. Él nos guía a toda verdad a través de su Espíritu y nos muestra la solución a nuestros problemas solo a través de los méritos de Cristo Jesús, quien murió en la cruz en nuestro lugar. Entonces el Señor le respondió, lleva contigo a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Josué, aquel joven que tuvo la oportunidad de subir al monte Sinaí con Moisés, aquel que fue uno de los 12 espías que reconoció la tierra y motivó al pueblo a confiar en el Señor, quien por culpa del pueblo rebelde tuvo que pasar 40 años en el desierto, pero siempre Josué se mantuvo fiel al igual que Caleb, y el Señor ahora está designando a su nuevo caudillo, a Josué, un hombre de experiencia espiritual, dice la Escritura, lleno del Espíritu. Después preséntalo, dice el Señor, ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y dale el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu autoridad sobre él, para que toda la congregación de Israel le obedezca. Y él se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien consultará por él al Señor por el juicio del Urim, y según su respuesta saldrán y entrarán, él y todos los israelitas, toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor mandó, tomó a Josué, lo puso ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, puso sobre él su mano y le dio el cargo, como el Señor había mandado por medio de Moisés. ¿Quién es el que hace el llamado? ¿Quién es el que hace la elección? Dios no había establecido una democracia en el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios había establecido una teocracia en su pueblo. Dios es el que designa y debemos respetar las decisiones del Señor. Pudo haber elegido a cualquier otra persona, pero designó
a Josué y el pueblo debía respetar las órdenes divinas. Y para que no hubiesen los mismos problemas que hubo con Moisés y con Aarón, la presentación del nuevo líder israelita, líder espiritual que trabajaría de la mano con el sacerdote Eleazar, fue presentado en público ante toda la congregación. Fue Josué el instrumento de Dios para introducir a Israel a la tierra de Canaán. Cruzaron el río Jordán y llegaron hacia la tierra prometida. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios debe ser el dueño y señor de nuestra vida. Y Él pone a sus líderes, a sus hombres y a sus mujeres en los lugares que Él designe para el crecimiento de su iglesia en esta tierra. Dios utiliza a hombres y a mujeres para que la verdad del Evangelio sea difundida en diferentes lugares. Tenemos que aprender a respetar las decisiones del Señor. Hoy quizás no estemos de acuerdo con algunas personas que tienen responsabilidades en iglesias locales o dentro de la organización de la iglesia a la que tú perteneces. Pero Dios sabe hasta qué punto puede utilizar a esas personas. Oremos por ellos. La idea era que Israel pudiese entender que Josué, aunque era un hombre como ellos, con debilidades, con dificultades, con tentaciones, era un hombre espiritual y que había aprendido a confiar en el Señor. Hoy es una bonita oportunidad para confiar en Él. Él nunca nos va a abandonar. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida en los relatos que estamos estudiando. Por eso te invito cada día a depender del Señor, porque esto para nuestra vida es un mensaje de esperanza, de saber de que somos dependientes del Señor y Él nunca nos va a abandonar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis por el día de hoy, esperando que sea una bendición para tu vida personal. ¿Qué te parece si oramos y de esta manera le decimos: Señor, toma tú el control de mi vida? Oremos. Querido Padre, una vez más nos acercamos a ti con el deseo de que seas tú el primero, el último y el mejor en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy debe comenzar un cambio en nuestra vida. Cuando estamos a las puertas de la tierra prometida, la Canaán celestial, la nueva Jerusalén, que hemos recibido por los méritos de Cristo, es nuestro derecho. Aunque nuestra idoneidad no es la mejor, sabemos que mientras estemos en esta tierra, tú nos transformas nuestro carácter y tienes el control de tu iglesia donde quiera que se encuentre. Pones a hombres y a mujeres imperfectos. Sabes, Señor, cuáles son sus condiciones. Sabes cuál es su circunstancia y sus tentaciones. Pero si tú los has puesto en ese lugar, es porque tú eres el único que tiene el control de tu iglesia y la ha tenido siempre a lo largo de toda la historia. Guíanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender, Señor, que las decisiones que tú tomas para tu pueblo siempre son las mejores. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para el día de mañana cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y recuerda, si no te has suscrito a este canal, no pierdas más tiempo. Activa las notificaciones porque cada día seguiré subiendo nuevos videos explicativos de las Sagradas Escrituras. Nos vemos el día de mañana. Ahora compártelo para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.